¿Cómo evolucionó Agustín desde esa perspectiva que tenemos desde Audiogen, todo el fenómeno de esa irrupción del video en el ámbito del podcast y que hoy estemos mucho más hablando ya de video podcast que de podcast como audio solamente? Bueno, sin duda ha sido una de las vedettes del año, y en Audiogen hemos trabajado y hemos hablado mucho sobre el video relacionado al ámbito del podcast y también a otros formatos de los que solemos hablar. Hablamos, por ejemplo, también de canales de streamings o de estrategias de radios en YouTube. Pero mm, revisando y analizando nuestro 2024 en relación al video, encontramos que hicimos una especie de parábola donde comenzamos hablando de las ventajas, de las bondades del video para impulsar, para ayudar, para acompañar el audio, y terminamos este año poniendo en cuestionamiento o sembrando dudas sobre la posibilidad de que el video se termine comiendo el diferencial del sonido como el contenido principal del podcast. Y esto me parece a mí que tiene que ver con las decisiones y los avances que han tomado dos plataformas durante 2024, que son Spotify y YouTube, y que, como en esta era plataformizada del podcast, impactan de lleno en lo que es el podcast en estos días. Spotify tomó muchas decisiones para que los usuarios pudieran publicar fácilmente video, y terminó el año anunciando que su plataforma Spotify for Podcasters se iba a transformar, y se transformó en Spotify for Creators, ofreciendo y beneficiando a aquellos creadores de contenidos que publicaran formatos con imagen, ofreciéndole la posibilidad de realizar partnerships para redistribuir ingresos. Y por otro lado, YouTube confirmó en 2024 que es la estrategia principal de Google para este formato, para el podcast, recordando también que durante este año se produjo el final, el cierre definitivo de Google Podcast como la otra plataforma que tenía esta empresa pensada para este formato. Y entonces, durante 2024, analizamos o encontramos que el auge del video puede tener al menos dos consecuencias para el podcast. Por una parte, por un lado, o primero, aumenta por supuesto la visibilidad, la viralidad, la buscabilidad, ¿sí?, de estos contenidos, que muchas veces comentamos y dijimos que es uno de los principales problemas que tiene el podcast como contenido sonoro para circular en Internet. Pero por otro lado, está la segunda consecuencia, que también la trabajamos en distintas notas. Recuerdo una donde hablábamos de la dificultad de gerentes de YouTube para definir el formato podcast y determinar qué era un podcast. Justamente esta segunda consecuencia tiene que ver con la pérdida de identidad y la pérdida de las ventajas, ¿sí?, que tiene el podcast como contenido sonoro, ¿no? Y entonces ahí vemos una diferencia en la identidad para definirlo, es decir, para nosotros, si se quiere, los analistas, los académicos, pero incluso también para la producción, ¿no? Identificar qué se está haciendo cuando se hace un podcast, sobre todo porque producir en video genera unos costos bastante distintos y bastante más grandes a los que se generan cuando solamente se produce audio, ¿no? Entonces, y para redondear un poco esta parábola que describía al principio, lo que podemos decir es que durante 2024 el video no está matando al podcast, pero sí está teniendo la capacidad de profundizar un tipo de podcast que se asocia al término podcast, ¿no? Podríamos decir que está teniendo la capacidad de impulsar y de profundizar el modelo del podcast star, ¿no? Digamos, el modelo de los podcasts conversacionales, conducidos por influencers, y que tienen su versión en video. De esta manera podríamos hablar de algo así como una fractura en la producción de podcast, en la conceptualización y en los formatos de podcast, donde por un lado tenemos
los videopodcasts conversacionales con grandes estrellas, influencers o personalidades que conversan o que presentan distintos temas. Y por el otro lado tenemos aquellos formatos más narrativos, de ficción y de no ficción, donde ahí sí tiene centralidad y exclusividad el sonido, pero la pregunta que abrimos y que nos hacemos hacia 2025 es, bueno, ¿cuál es el futuro, la potencialidad comercial para garantizar la sostenibilidad de este tipo de contenidos exclusivamente sonoros, ¿no? Bueno, esa es un poco la parábola que hicimos en este año con el video como hashtag, ¿no? De AudioGen 2024. ¿Sabes qué? Pienso también, Agustín, ¿no? Cómo uno habla por un lado del concepto de video podcast y por otro lado cómo el impacto del streaming y de los canales de streaming se ha convertido realmente en la opción del modelo en vivo, ¿no? Uno piensa siempre y recuerda cuando Ibai Llanos, que fíjense que además también aquí hay algo importante, ¿no? Que es destacar a veces de lo efímero que se vuelve todo, ¿no? Ibai Llanos sigue siendo un fenómeno, pero obviamente ya no genera ni los titulares y obviamente las audiencias seguramente son más bajas que las que tenía en el momento de su auge. Y hoy se está dando este fenómeno de los canales de streaming que finalmente no dejan de ser modelos de emisión de video conversacional, con lo cual uno podría prescindir de la imagen como si fuera una radio, pero realmente la gente consume, o sea, el formato video es el que siempre está ahí presente. Sí, efectivamente, y ahí creo que hay una centralidad de las interfaces y de los dispositivos, ¿no? Que son pantallas y por lo tanto todo lo que tenga imagen va a atraer mucho más, incluso a lo que materialmente más nos interesa o más analizamos, son los auspiciantes, ¿no? Digamos, hay ahí una relación de extrema dependencia circular, si se quiere, más que de dependencia, entre interfaces, contenidos y financiamiento que hace que todo esté girando a una velocidad muy fuerte hacia lo audiovisual en todo sentido. Porque no solamente se audiovisualiza el podcast, sino que ya casi no existen lanzamientos musicales que no tengan su versión en video y como bien vos decís, la industria radiofónica en sus versiones más tradicionales o más emergentes como los canales de streaming, también van hacia la imagen y hacia el video y sobre todo hacia YouTube, ¿no? Que está ganando mucha potencia como plataforma de distribución.